¿Cómo están? Desde Fundación Antena les damos la bienvenida a una nueva revisión de portafolio, hoy día dedicada al artista visual Gabriel Hopsafel, que es un honor para Antena tenerlo con nosotros en esta sesión por dos razones. En primer lugar, porque el año pasado, el 2020, fue el primer premio del concurso de arte joven Mavi en la sección regional, y porque también es nuestra primera sesión de nuestro programa territorial de Fundación Antena, el cual consistió en que en el verano tuvimos una convocatoria a todo artista que viviera por cualquier parte del territorio chileno y que no fuese Santiago. Recibimos muchísimos portafolios y en marzo hicimos una selección de 12 artistas que vamos a estar revisando a lo largo del año, y Gabriel es el primer artista de este programa regional además. Y ahora tengo el gusto además de dejarlos con Natalia Arcos, colaboradora Antena, quien va a moderar esta sesión, y quisiera contarles que Natalia es historiadora del arte, es curadora e investigadora. Así que Natalia, te dejo para una tremenda revisión de portafolio con Gabriel Hopsafel. Gracias. Gracias, Cota. Les quiero dar la bienvenida a todos los socios de Antena, y también agradecer a la Fundación por esta invitación a ser parte de este programa territorial que empieza justamente hoy con Gabriel Hopsafel Mancini. Se los voy a presentar brevemente. Gabriel es artista formado en la Universidad Católica de Valparaíso y es un hombre de puerto, digamos, porque nació en Puerto Montt y vive hace más de 10 años en el puerto de Valparaíso, así que va de puerto a puerto. Aparte de ser artista, y vamos a recorrer gran parte de su trabajo hoy, es músico. Gabriel, la pregunta de rigor: ¿por qué quisiste ser artista? Chuta. Como bien dijiste, yo también me dedico a la música. Yo desde muy chico toco batería. Fue algo como bien instintivo. En primero básico mis viejos me regalaron una de estas baterías como que están en la frontera entre el juguete y el instrumento real. Y de ahí para adelante fue todo música, me fui punky, bueno, me metí en bandas de metal, y todo indicaba que iba para allá, iba para estudiar música. Tuve la oportunidad y el privilegio de poder decidir qué quería estudiar y a dónde irme. De todas maneras me quería ir de Puerto Montt, pero ahí dije, no, pues yo no quiero estudiar música, yo no quiero ser un mejor baterista, ya lo paso bien tocando, quiero aprender otra cosa. Y había estado incursionando en la pintura como en segundo medio, tercero medio, y de repente dije, voy a probar con esto, y convencí a mis viejos, me apoyaron al toque, fue muy bacán, y me vine a estudiar arte a la Católica de Valpo. Y encontré ahí un lenguaje expresivo, y un lenguaje que le da forma, que le da imagen al pensamiento, que me fascinó y se me hizo tan grato que nada, pues me quedé ahí. Y hasta ahora convive la música y el arte visual para mí como forma de vida, y no sé, funcionó, estoy aquí. Sí, y se ve que funciona porque tienes una carrera de presentaciones tanto en Chile, en diferentes ciudades, como en el extranjero, en España, por ejemplo. Me gustaría que empezáramos a revisar tu portafolio, porque ahí vamos a ir entendiendo un poco tus procesos y tus caminos en este campo de las artes visuales. Entonces, voy a empezar a compartir tu portafolio, Bacán. que hemos seleccionado en conjunto y que vamos a hacer diferentes áreas de tu trabajo. Pero partimos con esta frase que nos gustó un poco a todo el equipo detrás de esta entrevista, que es: me gusta la pintura, pero no soy pintor. Me gusta la escultura, pero no soy escultor. Me gustan los objetos, pero no soy objetivo. ¿De dónde viene eso, Gabriel? Me pasa que siempre he sido muy mal dibujante, y se me hace más fácil, a la hora de enfrentar una obra o un proyecto nuevo, escribir sobre él. Y también pasa que me gusta mucho la poesía y cómo opera la poesía, y siento que en los juegos de palabras a veces se me abren puertas de trabajo. Y cuando pensé en hacer un statement en algún momento, para hacer el portafolio, quise abrir con esto, que al final era como una declaración de principios, pero siempre desde la negación, que es algo que me persigue un poco, porque mi trabajo es muy disperso, son cosas muy distintas entre sí, en formatos, en temática. Y en algún momento eso fue un problema. Me acuerdo en la escuela de arte me decían, tenéis que decidir, ¿cachai?
o es la música o es el arte. Y en el arte, oye, pero te concentráis aquí, pero te vais por las ramas. Y eso siempre ha sido como algo que en algún momento me perseguía, pero de pronto dije, no, pues yo soy así, soy un buen disperso y nada. De hecho, por las ramas, ahí vamos a partir con el primer grupo de trabajo que hemos seleccionado en conjunto tú y yo, que son, le voy a explicar un poco al público, estas obras son parte del conjunto de esculturas e instalaciones de Gabriel, que tienen una cierta relación con objetos de uso cotidiano, pero que representan algún grado de contextualidad, no solo territorial, sino que también social, histórica y a veces también personal. Alguna característica de una historia, pero que tiene que ver directamente con antecedentes de la familia de Gabriel. Entonces, una de las obras que yo seleccioné en este portafolio con Gabriel para mostrarles, y con la que igual abrimos, se llama Cardinal, y se me vino a la cabeza por esta idea de irse por las ramas. Si quieres nos cuentas brevemente un poquito el significado y el sentido más bien de esta obra. Sí, mira, para mí en casi todas las obras el título es una extensión más del bastidor, ¿cachai? Como que siento que los títulos muchas veces anclan la obra en alguna dirección al menos. Y en este caso, claro, Cardinal apunta a la brújula, digamos, a los puntos cardinales. Esta fue una obra que hice especialmente para una exposición sobre el territorio chileno. De hecho, era una exposición súper grande donde dividieron Chile en macrozonas. Y a mí me convocaron por el sur, por ser de Puerto Montt. De hecho, me convocó Jenny Silman, que es una curadora que vive en Coyhaique. Le mando saludos a la Jenny, de hecho, si está por ahí. Y, y claro, me plantearon como, bueno, tú, artista de Puerto Montt, ¿qué nos podías hablar de tu territorio? Y estuve trabajando en esa oportunidad con mapas y quería tener como la brújula en el espacio. Y esta es una brújula donde, claro, cada hacha marca un punto cardinal, pero al mismo tiempo las ramas es como si se estuviese revelando la naturaleza un poco. Siento como, yo vengo de un paisaje full bosque, mucha deforestación, mucha también tala ilegal, un territorio que históricamente ha hecho leña para hacer calor, ¿cachai? Entonces quise trabajar con las hachas porque siempre han estado ahí, pero como si las hachas dijeran no queremos seguir talándonos, ¿cachai? Como que crecen de ellas otras ramas. Era un poco ese Como el si juego. fuera un objeto olvidado también que empieza a, como a recuperar vida, que eso que puede pasar con los... Exacto, sí, recupera vida, sí, eso Sí, es. también nos gustó y se relaciona mucho por esta especie de minimalismo biológico y la limpieza al mismo tiempo que estás haciendo en estas instalaciones escultóricas, Mm. esqueje. ¿De qué va? Esqueje es más nueva, la hice cuando recién estaba comenzando la pandemia el año pasado. Me encontró, por suerte, en el sur, en la casa de mis padres, y muy cerca de ahí hay un río, donde encontré esta rama de arrayán, que es un árbol nativo allá, que está muy, muy linda, y me puse a pulirla, a limpiarla cada vez más, y la encontré ahí como tan tirada y tan frágil que le empecé a inventar heridas, digamos, y inventarle curaciones. Estos yesos que se pueden ver son como fracturas, ¿no? Eh, entonces como que la sometí como a una curación, digamos, y la pala vendría a ser como la forma en que vuelve a injertarse a la tierra. Era como esa mi idea. Y es verdad, se da la manito con la obra anterior, a pesar de que están distantes en época y en tema, pero Sí, son obras que me arraigan un poco al sur, yo creo. sí, hay un hilo conductor también que tiene que ver como con recuperar algo y hacerlo renacer, Sí, ¿cierto? Sí, y subvertir un poco los usos de las herramientas, ¿no? Como sí. estas herramientas que emplean madera en sus mangos, por ejemplo, el mango de la pala, como que dijera, basta, 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 ya no servimos para esto, o no quiero que me usen aquí, ¿cachai? Una cosa así. Esta otra pieza que está a continuación también tiene objetos de uso cotidiano, que el objeto cotidiano es algo también recurrente. O sea, ya hemos visto el hacha, la pala, el serrucho, Sí. vamos a seguir encontrándonos con objetos como
cotidianos, entre comillas, porque en realidad tienen que ver con la construcción o con la jardinería, o sea, de alguna manera igual Sí, son trabajos brutos. sí, Esta escultura a mí también me gusta por la misma razón que las anteriores, que es de materiales brutos, pero al mismo tiempo está muy limpia en el espacio. Me gusta porque hay como un cuidado en la disposición. Entonces, una escultura, pero es también una instalación muy consciente de dónde se exhibe. Esta que se sí. llama Barrio Alto. ¿Qué me puedes contar, Gabriel? Bueno, partió con que estaba en una faena de maestros, había muchos maestros trabajando y estaban todos los serruchos ahí como dispuestos en una cuestión. Y hace un tiempo atrás había visto una caricatura donde habían escaleras con cuchillos en un contexto nada que ver, y dije, wow, quiero trabajar con escaleras, con el peligro, y la guardé como en una especie de estante mental, ¿no? Como algún día voy a trabajar con esto. Hasta que me encontré con estos maestros con cuchillos, o sea, con los serruchos, y les ofrecí un cambio. Les dije, miren, yo les quiero cambiar sus serruchos usados por un serrucho nuevo. Y Ujú, al toque, o sea, me encontré con una colección de serruchos y empecé a buscar madera. Encontré estas maderas en un derrumbe, las limpié meticulosamente, las calé y armé esta como una alegoría un poco de la imposibilidad del ascenso social, pienso yo, como ujú, además que, bueno, fue en el 2020, está en el fulgor de todas estas discusiones sobre la movilidad social, sobre la desigualdad. Entonces quería de alguna manera construir una metáfora donde sea como imposible subir, ujú. imposible acceder. Eh, y de Además que eso los va. objetos que usas son objetos utilitarios, o sea, hasta ahora todo tiene una función de utilidad, pero la obra queda inutilizada y al mismo Claro. tiempo se revive en un significado mucho más amplio. Eh, Me gustaría que pasáramos a la siguiente pieza. Esta es una vista general de esta otra instalación de la misma Sí, escultura, ¿no? exacto. Eso es en Casa Plan, en Valparaíso, en un subterráneo. Eso fue este año, antes de encerrarnos de nuevo. Y claro, aquí pude hacerla crecer un poco más fuera del espacio de taller. Creció un poco más el montículo de acerrín, digamos, pero quise incluirla porque le tengo cariño a esa exposición, además en particular, y fue la primera vez que la expuse esta obra. Eso fue este año, en el verano. Sí, exactamente, en febrero. Muy bien. Esta era la otra que yo quería mostrar ya, también hablando del objeto útil que termina siendo no útil y que por Claro, lo tanto se carga de otro significado en todo. O sea, hasta ahora estamos viendo objetos cotidianos, muy básicos, muy simples, de pero uso común, que claro. encuentran un, bueno, obviamente un significado, porque ahí está la labor del artista, pero además hay una composición y un cuidado estético muy interesante, y esto es papel higiénico. Entonces, Tal esta obra se cual. llama Colusión Múltiple, a mí me gusta mucho también. Esta obra la monté por primera vez en una exposición que inauguramos con José Manuel Belmar de One Moment Art en OMA Art Gallery en Santiago. Fue justo antes del estallido. Yo tenía la Ujú, obra guardada, nunca la había podido mostrar, pero le tengo cariño a este trabajo en particular porque nace de una anécdota bastante divertida. Recuerdan, me imagino, el famoso caso de la colusión de los confores y del papel higiénico en Chile. ujú. Eh, que de hecho es parte, digamos, yo creo, dentro del imaginario de las cosas que provocaron de alguna manera el estallido, o sea, como esa sensación de impunidad, digamos, y todo lo que pasó. Y me acuerdo que en algún momento anunciaron que como compensación iban a depositarle 7 lucas a cada chileno en la cuenta RUT. Entonces en ese momento dije, bueno, yo con esas 7 lucas tengo que hacer una obra de arte, que no cueste no puede costar más de 7 lucas. Entonces acá en Valpo, me imagino que en muchos otros lugares también hay como un comercio minorista ambulante de papel higiénico y compré 7 lucas en papeles y me las traje al taller y estuve como una semana pensando qué hacer hasta que, claro, dije, esto tiene que ser algo muy higiénico, muy clínico, muy Ujú, limpio eso. y ligero también y luego tiré la estrella porque este símbolo tan como patriótico en el contexto chileno también, ¿no? Como la blanca estrella de la bandera.
Y nada, pues ahí está, obviamente un juego de palabras de la colusión múltiple, de que está en todos lados, pero esa es la historia, no podía costar más de 7.000, de acuerdo. Qué entretenida. ¿Se exhibió en alguna parte esta obra? Sí, esta obra estuvo en OMA Art Gallery, Ok, verdad. sí, que duró poquito, luego llegó el estallido justo, alcancé a mostrarla y explotó todo. Esta obra también me gusta mucho. Vuelve a ser un objeto doméstico, pero tiene una historia súper bonita detrás, que de hecho aquí los asistentes de esta sesión también pueden ir leyendo un poquito en esta parte qué es lo que hay en esta obra, que básicamente es como un ready-made, Sí, ¿cierto? Más temprano que tarde se exactamente. llama. Sí, que saqué ese título del famoso discurso de Salvador Allende, más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas, digamos, porque está en el inconsciente colectivo como este discurso y con esta, con esta infinita tristeza, digamos, y además que va acompañado del más temprano que tarde se abrirán, digamos, como se abrirán. Lo guardé para esta obra porque resulta que, así como dice ahí, realmente sucedió. Yo tenía una exposición pactada en la Galería Metales, en la desaparecida Galería Metales Pesados Visual, y conversando con el Parra ahí, pensamos, bueno, él estaba interesado en todo a mí, en el cuerpo de trabajo de más como de memoria, ¿no? Político, obra política, pero queríamos una que fuera nueva, una pieza nueva. Y conversando de esto, como en una sobremesa con mi familia en Valdivia, mi tía, que fue exiliada a Suecia en su momento y que tiene toda una historia ahí, me dice, oye, ¿sabes tú que creo que yo escondí mis afiches en la baranda de la casa del abuelo ahí en Valdivia? Y dije, pero no te puedo creer, es broma. ¿Cachai? Y me dijo, no, pero ya sabéis que no sé si es como un sueño, no sé si lo hice o no lo hice, si lo soñé. Así que programamos la cosa y abrimos la baranda y estaba todo. Es real, ¿cachai? Fue muy fuerte, fue una catarsis. Yo grabé todo eso también. Adentro habían 3 afiches que hoy día podría encontrar, bueno, en Falabella, ¿cachai? Como que te das cuenta cómo han cambiado las cosas. Eh, o sea, hoy día hay poleras del Che Guevara, ¿cachai? Como que en el retail, ¿me entendí? Y el afiche que ella escondió, muerta de miedo, era un Che Guevara, era un afiche de Salvador Allende, un póster recortado de Fidel Castro y un par de chapitas, ¿cachai? Como unos pins. Entonces, claro, la obra consistió en revelar ese secreto como una extensión de la baranda nomás, el simple gesto. Y eso lo acompañé de un cuadro donde hay un testimonio escrito en la máquina de escribir de mi abuelo por mi tía, donde ella cuenta esta historia. La mañana del 11 de septiembre, mis abuelos, o sea, mis padres me dijeron que escondiera todo y no El lo cuadrito hice, aquí digamos. a la derecha. Exacto. Ujú. Y lo revelamos y fue heavy. O sea, cerramos un capítulo. Yo con esta obra siento que de alguna manera cerré un capítulo de obra política, un cuerpo de trabajo que venía llevando a cabo más o menos del 2014 hasta el 2017. Y esta Y obra es parte de una colección en Colombia. sí, esta obra la compró José Darío Gutiérrez. Él comanda una galería de arte allá que se llama El Dorado, si mal no recuerdo. Y es una colección de arte latinoamericano político. Así que para mí fue un tremendo honor que esa obra se fuera para allá y siguiera una vida más allá de la que ya había tenido en Santiago. Y se fue a la baranda con un afiche, me contaste. Sí, fue súper freak mandar eso, como, no me entendía nadie, como, pero que, ¿por qué quieres llevar una baranda quebrada? Me decían. Esta obra, el plebiscito, ya es un poco más atingente o directa también con respecto a procesos de las últimas décadas en Chile, que además tú eres jovencito, tienes 32 años, me parece, ¿no? Ujú. Entonces hay muchas de estas cosas que tienen que ver con la memoria, con cómo tu familia te ha contado estas cosas. Entonces la pieza de la escalera, de la baranda de la escalera tiene que ver con eso. Esta parte también Sí, remite al año en que tú naciste. exacto.
esta obra nació como pensando en el plebiscito, claro, del sí y el no, y una de las buenas formas de explicarla que he encontrado remite a un disco de música, nada que ver, del hijo de Alfredo Yar, de Nicolás Yar. ¿Ya? Tiene una canción que dice, ya dijimos no, pero el sí está en todo. Y para mí esa era como la visión, como una visión más crítica, igual como de chuta, pero ya, ya no estamos en dictadura, pero existen todavía 3.216 detenidos desaparecidos, ¿cachai? Y nadie me habló de eso nunca en el colegio, nunca me hablaron de cifras, con suerte se decía dictadura, ¿cachai? Y yo porque por un contexto familiar tenía como esta postura más como, oye, pero aquí falta información, ¿cachai? Y me puse a trabajar con lápices también por eso, como tratando de remitir a lo escolar o a la información omitida en mi escolaridad, digo. Ujú. Y esta Em, pieza también siento que se enlaza mucho con eso. exacto. Si quieren nos cuenta, es una obra que también me recuerda de alguna manera Colombia, al artista Oscar Muñoz que hace este ejercicio de memoria. Y Maravilloso. aquí hay tres, tres o cuatro piezas tuyas que tienen que ver con el material escolar, con la memoria de la infancia, y con este ejercicio. Esta obra se llama Lista Negra. Voy a pasar un Sí. poco las imágenes y nos puedes contar un poquito. Sí, esta obra la hice especialmente para el Museo de la Solidaridad, Salvador Allende. Ellos me invitaron a hacer una exposición y yo les manifesté en su momento como que igual me situaba en una posición un poco incómoda porque yo efectivamente no viví la dictadura. Entonces que lo único que les podía hablar en el fondo era la visión de alguien que no nació ahí, pero que heredó todo lo que ahí pasó. Ujú, Entonces aquí fue como que me hice cargo directamente, de forma literal, de la información omitida en mi proceso escolar ujú. y me sometí a escribir la lista completa de detenidos desaparecidos, actualizada a la fecha, que en ese entonces era el 2015. Me entregaron la lista desde el Instituto de Derechos Humanos y escribí no, los dos nombres y los dos apellidos, por lo generalmente es así. Y fueron 5 paneles, o sea, eran 5 pizarrones completos escribiendo, terminé al borde de la tendinitis, pero fue muy heavy. Eso es cuando grabamos la acción. Hay un video Sí. donde se muestra eso. Y claro, cada vez que yo escribía el nombre tenía que revisar en qué condición estaba esa persona, si figuraba legalmente como desaparecido o como asesinado o ejecutado político. Viste que a las personas que han ido encontrándoles, por ejemplo, un huesito, ¿cachai? Un dedo, que pueden identificar un cuerpo, deja de ser un detenido desaparecido y pasa a ser un ejecutado. Ujú, Entonces, esas personas que no han aparecido, yo las volví a tachar con el mismo lápiz. Por lo tanto, era imposible leer el nombre. Se ujú, implica como esa deuda, es alguien que está ahí, pero es imposible de leer, digamos. ujú, Está cubierto por el manto negro de la historia. ujú. Y, y esa obra tenía una obra hermana, que creo que está a continuación, que es todo este montículo de viruta de lo que queda cuando sacas punta, digamos. Ujú, Y aquí yo en el fondo estaba insistiendo con la historia residual de Chile, digamos, como esta se llama el no porque era como decir, bueno, el sí borró a mucha gente y el no trató de reescribirla, pero todavía no aparece, entonces por eso es como el vestigio de la escritura. Como, todavía no los puedo leer, digamos, no sé dónde están. y después Ese, viene esta, que es exacto, como su contraparte, digamos. su contraparte. Esto fue un poco anterior, de hecho por esta obra me invitaron al Museo de la Solidaridad. Esta obra dialogaba con un montón de cartas en blanco, que también era como una carta por cada persona que no ha aparecido, y eso fue exhibido en el Centro de Extensión del Ministerio de la Cultura y las Artes en Valparaíso, que era antiguamente Correos de Chile, entonces había trabajado con cartas en blanco, con cartas borradas, y esta obra venía también a acompañar ese discurso, como de la gente que literalmente fue borrada. Esto fue el A mí me 2013. gustaría puntualizar en esta parte que hemos recorrido una serie de esculturas, objetos, instalaciones, donde hay varios hilos en común, el objeto cotidiano, doméstico o escolar, la puesta en escena de estos dispositivos escultóricos bastante impecable,
este ejercicio de memoria, de recuperación y de dar vida. Pero vamos a ver a continuación otra área de tu trabajo, que siempre tiene un poco de relación, sigue siendo escultórico de alguna manera, sigue siendo con respecto a la memoria de Chile, la memoria también personal tuya, pero aquí entra la dimensión del sonido además. Vamos a enterarnos de 3 trabajos tuyos de instalación sonora. Mira, esta obra Patria Chica también la hice en un contexto de una exposición colectiva organizada por Juan Momenart en Santiago. Y también estábamos en pleno contexto de como muy álgido políticamente, y tenía esta historia familiar de mi abuelo. El día del golpe, mi abuelo paterno en Puerto Montt tenía unas cabañas donde había un mástil muy grande que se veía de toda la ciudad, donde está, por supuesto, la bandera de las cabañas, digamos, para que se viera desde lejos en Puerto Montt. Y el día del golpe, mi abuelo, que era amigo personal de Allende, estaba muy dolido, por cierto, y levantó la bandera, pero levantó una bandera chiquitita en este mástil gigante. Y eso prácticamente le costó la cárcel, o sea, llegaron inmediatamente los militares y todo el rollo. Pero cuando supe esa historia, que para él es como una anécdota nomás, yo quedé loco, lo encontré tan valiente. Cuando era un niño escuchaba esta historia como, wow, mi abuelo levantó la bandera media asta y una bandera chiquitita, como diciendo la patria o el patriotismo o mi amor por el país, se volvió minúsculo, digamos, en ese momento. Se achicó esta cuestión, ¿cachai? Entonces, la patria chica además que remonta como a la ciudad donde uno nace, ¿no? Como patria chica es como tu ciudad de origen, creo. Uh-huh. Entonces, adentro del mástil puse a mi abuelo contando esta historia. Si tú te acercabas al mástil, podías escuchar esta historia, esta anécdota y Su voz su relatando voz. la anécdota. Exacto. Esta pieza, que es hermosa, es un objeto súper bonito y de hecho es parte de la colección de casa. Se llama columna vertebral. Creo que es un objeto precioso. ¿De qué se trataba el sonido en esta pieza? Si tú te acercabas ahí a este abismo que hay al medio, a este agujero, había una protesta continua. Era como el pueblo ahí escondido, chiquitito, como rompiendo literalmente la Constitución o haciendo emerger de ella, digamos, un clamor, ¿cachai? Como el clamor popular. Encontré esos audios en una página que se llama audiomapa.org, donde hay un montón de paisajes sonoros chilenos y de todo el mundo, y son de, digamos, de Creative Commons libre. Y nada, pues, tenía estos diarios hace muchos años guardados. Los miraba casi todos los días en el taller, no supe qué hacer con ellos durante mucho tiempo, hasta que, claro, llegó el momento de la nueva constitución, el 18 de octubre y todo lo que pasó, y fue como, esto es, ¿cachai? Como el diario oficial es lo que hace ley las cosas. Entonces la traté como calumnia además, porque, bueno, hay una postura ahí, ¿no? Qué bonito también porque el papel se oxidaba, entonces le da una tonalidad muy bonita. Y Sí. esta otra es de tus primeros trabajos, me parece, que también tiene sonido, se presentó en el Parque Cultural de Valparaíso, se llama Buzón de Voz. Exacto. Esto fue también en el contexto del Sonami, que es el Festival de Arte Sonoro de Valparaíso, un festival increíble que los invito a conocer. Y mi invitación acá fue como tratar de trabajar también con la memoria del lugar. El Parque Cultural de Valparaíso antes era la ex cárcel, digamos. Entonces quise vincular de alguna manera lo carcelario con este contexto expositivo súper clínico del Parque Cultural Nuevo, ¿cachai? Y con la ayuda del festival logramos contactar a una serie de reos que habían cumplido condena en la ex cárcel y que actualmente estaban en la cárcel nueva. Y los invitamos en el fondo a tener un minuto de libertad absoluta, de decir lo que quisieran decir, a sabiendas de que eso iba a estar grabado en un teléfono y que cualquier persona en la ex cárcel iba a poder escucharlo. Y ahí se armó un cuento increíble porque mucha gente quería participar, mucha más de la que nosotros necesitábamos. Y finalmente ya se transformó, ya no eran solamente ex presidiarios de la ex cárcel, sino que ya cualquiera que quisiera, ¿cachai? Y teníamos como 30, y había fila, weón, para poder entregar un mensaje. Y pasaban cosas como desde pedir un cepillito de dientes en la hora de visita hasta hablarle directamente a sus hijos, como si estuviesen ahí, ¿cachai? Fue muy fuerte, fue muy bonito, igual. Sí, qué perturbador también escuchar esas cosas, levantar el teléfono. Sí, heavy. Sí.
Ahora le quiero comentar al público que vamos a ver un poquito rápido una serie de obras que son distintas piezas, pero basadas en el mismo objeto, que es la moneda de 100 pesos chilena. Ujú. Esta obra se llama Cara y Sello y es una moneda de 100 pesos intervenida que después va a ser una imagen que aparece en otras obras de Gabriel. Bueno, esto partió el 2014, si mal no recuerdo, con el asesinato de Catrileo, y es muy triste porque cada año prácticamente la obra vuelve a cobrar valor, ¿cachai? Como que todos los años o cada 2 años pasa algo que de nuevo trae a colación este tema de la brutalidad policial, de la persecución al pueblo mapuche, y muertes lamentables y qué sé yo, este conflicto infinito, ¿no? Como, no sé, a mí como que ya me trae sentimientos encontrados. Pero la obra ha circulado y ha servido para, ponte tú, libros que compilan todos los ensayos sobre política de territorio mapuche en el Le Monde Diplomatique. Sí, que es reportada Eh, alemán, sí. claro, y esas cosas me traen, no sé, cierta como gratitud, como que sirve por lo menos como vehículo para pensamiento crítico al respecto, ¿cachai? En esta también había una moneda de 100 pesos Sí, cubierta de greda. exacto. Era una trampa, una pillería. Que tautología es como este tropos, ¿no? Como esta figura retórica absurda donde uno trata de explicar algo consigo mismo y al final no decir nada, ¿cachai? Como, por eso se llamaba tautología, como ya ponís 100 pesos y la máquina te entrega, oh, 100 pesos de nuevo. Sí. Pero, pero venían con un arte, digamos, entre comillas, venían con esta moneda intervenida, con el balazo, digamos, con un recordatorio. En eso consistía. Discutíamos, o yo te discutía que tendrían que haber 10 pesos dentro para que se compensara. Exacto. Esta también era una especie de acción de tirar monedas dentro de una fuente y que grabaste porque iban con las bolitas ya rotas o rompiéndose. Sí, caían como en una fuente de la fortuna, como pidiendo un deseo. Ujú. Y las otras caían y se reventaban y dejaban en el fondo ver que había una moneda adentro. Funcionaba con la máquina anterior, porque así uno también se enfrentaba a la máquina y veía este video al lado y decía, ah, ahí hay una moneda dentro de esa bolita. ¿Cachai? Como que en el fondo se ayudaban una obra con la otra. ¿Esto dónde se presentó? Esto fue en la Sala El Farol, que es una sala de extensión de la Universidad de Valparaíso, en Valparaíso. Ujú. Eh, sí, fue una expo colectiva grandota. Y esto pasó después de la aparición del Comando Jungla en el guión a esta altura cinematográfico del conflicto mapuche y por la muerte de Catrillanca. Por eso ahí transformé la moneda en una mirilla. Viste que este Comando Jungla andaba con toda esta cosa súper bélica y Ujú. bueno, ahí hicimos esto para una feria con unos amigos que hacen risografía, fue una versión en risografía y la intervení con unos fósforos antiguos. Tengo muchas colecciones, entre ellas fósforos antiguos. Sí, porque eres un poco cachurero. Y eso está en este último grupo de trabajo con el cual ya vamos a ir cerrando porque estamos en el tiempo de Ajá. cierre de tu presentación. Ok. Así que vamos a ir un poco más rápido, pero esta serie se llama Raspado por ella, que son restos de justamente de graffiti y murales Ajá. de Valparaíso, no, no sé si de otras ciudades también, pero que se convierten en un objeto pictórico prácticamente. Sí, es como un gran puzzle, como un gran collage. Llevo haciendo esto hace mucho tiempo. Nació como una obra específica para una exposición en Santiago sobre artistas de Valparaíso. Y para mí era la metáfora de una ciudad muy linda, muy colorida, ¿cierto? Cerro Alegre, casas de colores, Valparaíso, los grafitis, los murales, pero que también es una ciudad que se cae literalmente a pedacitos y donde el patrimonio de la ciudad está en abandono y todo un poco ruinoso, ¿no? Entonces empecé a hacer estos collages como que tienen esa característica. Se ven muy bonitos, muy coloridos, pero esconden esa cosa del desgaste y del morir. Y en Aquí este hay caso, otra colección de objetos ya en desuso, que son los sí, cartuchos de óleo de talleres de tres artistas, entre ellos Gonzalo y la Vaca, de Valparaíso también. sí. Entonces, compusiste otra obra a partir de restos de algo que había servido para hacer una obra. Sí, tuve la suerte de conocer esta serie de pintores de Valparaíso, Almena, El Salvador Amenar, y ellos me fueron juntando su basura literalmente durante años, y yo los aplanaba, casi que los planchaba, ¿cachai? Les sacaba el resto,
y empecé a hacer estos collages también como obra de arte, literalmente. Sí, ese concepto que me diste el otro día de las obras de arte, Sí. que de arqueología urbana, que básicamente haces con esta recopilación de los residuos de murales o de collage que vienen con restos de afiches callejeros, que es un poco parte del mismo cuerpo de obra. Claro, son estas recolecciones obsesivas que tengo, como de tratar de llevarme algo de algún lugar y transformarlo en arte. He tenido la suerte de viajar mucho, tanto por la música con la banda como por el arte, y cada vez que viajo me traigo, en este caso, afiches, ponte tú. Estos son de Berlín, que es como la paleta de color que impregna las calles de una ciudad en determinado momento también, por eso me gusta mucho. Sí, y además obviamente lo relaciono mucho con el entorno de Valparaíso, que es como que te sumerge en una poética y al final eso se está traspasando en tus trabajos por esto de grado de residuo colorido que es muy típico también de la ciudad. Y esto, esta obra se llama Círculo Vicioso, que es una tarjeta de crédito que encontraste en la basura en Valparaíso, de hecho. Sí, literalmente así. Un día venía de vuelta de un ensayo, caminando por la noche, y me encuentro con unos perros abriendo unas bolsas afuera de un banco. Y de las bolsas, así, literalmente el perro así como rompiendo la faz, saltaban tarjetas, ¿cachai? Que no lo puedo creer, es surrealismo puro, así como tarjetas de crédito. Y estaban todas recortadas, como cuando están malas y las botan. Claro, así ya es como legal botar una tarjeta, yo creo, de esa forma. Entonces, estaban todas ahí tiradas en la calle. Y, bueno, las recogí una por una, las limpié muy bien y hice era como un espejo de donde te podíais ver también al medio, así como oh, el círculo vicioso, el crédito infinito, en esta sociedad de consumo, ¿cachai? La eterna deuda. Y La ya con eterna esta deuda. cerramos. Tal vez la dejo ahí, esta pieza, para que nos cuentes un poquito y también si nos quieres compartir una última reflexión antes de que nos despidamos del público. Perfecto. Bueno, esto muy breve, también responde a una colección de cosas que voy encontrando, son solo guantes usados de construcciones, y la obra se hizo también en Noma Art Gallery, ahí en Triana. Y justo estaba pasando en ese momento la discusión sobre la jornada laboral y la reducción a las 40 horas y todo eso. Entonces, claro, era la metáfora del trabajo que se hace infinito nomás, como en estos juegos de palabras medios parrianos que a veces me salen como con estos objetos encontrados. Y eso es Bueno, todo. Gabriel, te quiero felicitar porque tienes un cuerpo de trabajo muy coherente, redondito en su forma y en su fondo. Y por eso fuiste también el primer seleccionado de este programa territorial para comenzar esta nueva serie de sesiones Antenas. Yo le quiero agradecer, bueno, a Gabriel su disposición, a la Fundación Antena por el espacio y a los asistentes, invitarlos a un próximo encuentro, ojalá también aquí en programa territorial de Antena. Gracias por estar aquí. Que les vaya bien.